queremos tomar tampoco mucho tiempo. Vamos a ir rápidamente a la escritura que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8. Cuando lo tengan, me diga con un fuerte amén. San Juan, capítulo 8, en el versículo 32. Amén. Vamos a leerlo juntos. Solamente es un puro versículo. La palabra de Dios se le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: y conoceréis. Una vez más. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Asimismo, le voy a pedir que oren por mí en esta hora. Que sea Dios ayudándome. Así que oremos, hermano. Ore, hermana Reina. Sí, Señor Padre, gracias por este tiempo, Señor. Usted me permite estar delante de su presencia. Solamente, Señor, deseo que usted, Señor, utilice estos labios, Señor, la mente y el corazón, Señor, para poder, Señor, hablar, Señor, con libertad, Señor, Padre de la gloria. Señor, necesito, Señor, que usted me ayude, Señor, en este momento para hablarle a su pueblo, a su congregación, Señor. Que todo sea, Señor, conforme a su voluntad. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Y el tema del día de hoy es una pregunta. Tiene por título: ¿verdaderamente soy libre? Ese es el tema. ¿Verdaderamente soy libre? La palabra libre quiere decir que tiene uno la facultad para obrar o no obrar. Punto número 2 dice que no es esclavo de nada ni de nadie. Estos son dos puntos que utilizamos en esta hora para poder hablar verdaderamente soy libre. Hoy, ¿verdad? Tal vez estuvimos tratando de compartir conforme al tema de este año, ¿verdad? Acerca de el AMP, que el título de este año es conforme a la escritura de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17, donde dice: el espíritu y la esposa dicen ven. Pero vamos a hablar acerca de este tema. Y conforme a estos dos puntos podemos saber, ¿verdad? Cuando viene esta pregunta a nuestra mente, nos damos cuenta del estado y la situación espiritual, primeramente que nada, en la que nos encontramos. Y me voy a ir al principio de la creación. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 7, donde dice la escritura: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol
del huerto comerás. Versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres de él morirás. Si usted mira, ustedes miran esta parte de la escritura, Dios hizo al hombre, lo hizo verdaderamente libre. Le dio la autoridad para que él escogiera y lo hizo con una determinación conforme a Dios es. Lo hizo puro, lo hizo santo y sobre todas las cosas lo hizo libre, sin yugo, sin nada que lo oprimiera. Esto fue así como el hombre fue hecho por primera vez. El ser humano empezó de esta manera y siendo con la libertad, él escogió desobedecer a Dios. Esa desobediencia trajo una esclavitud para toda la humanidad. Y esa desobediencia nos pasó a cada uno de nosotros. Conforme a la escritura de Romanos capítulo 5 versículo 12, si el hermano Jesús nos ayuda con esa escritura, Romanos capítulo 5 versículo 12. Esto es lo que dice la escritura. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Por la desobediencia de Adán, que fue el primer hombre hecho, vino la rebeldía, vino la desobediencia, y esa desobediencia trajo una muerte espiritual, que así esa muerte pasó a todos los hombres. Eso es lo que dice la escritura. Puesto que esta desobediencia es llamada pecado, y este pecado nos esclaviza. Es el punto número uno que hace esta cosa. El estar esclavizado no es porque usted esté atados como los esclavos en los años, si no mal recuerdo, 1800. Donde estos hombres eran traídos y eran atados para que labrasen y tenían un amo. La esclavitud que el enemigo nos tiene, estamos atados, pero con cadenas que nosotros mismos no podemos ver. Son cadenas que nosotros tampoco podemos romper. Aunque mucha gente piensa que es libre y que tiene la libertad para hacer y deshacer conforme ellos quieren, porque dicen yo soy libre, yo voy de aquí para allá o de allá para acá, puedo hacer lo que yo quiera, puedo decidir a dónde voy, puedo hacer conforme a mis pensamientos. Pero esos pensamientos o esos deseos que ellos desean hacer, pensando que son libres, son deseos pecaminosos todos esos. Esos deseos lo que hacen que atrapan, maltratan y hunden aún más a las personas en la esclavitud. El enemigo de nuestras almas, que fue el que introdujo esa esclavitud, en el libro de Génesis capítulo 3, utilizando el engaño, fue la manera que trajo la esclavitud al hombre. Porque dice la escritura en Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí introduce una mentira, un engaño para poder seducir al hombre.
Me regreso un poquito a Génesis capítulo 2, versículo 17, a lo que es la palabra de Dios, a lo que Dios dijo de sus propios labios, de su propia boca, que dijo: más del árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no comerás, porque el día que comieres morirás. Esto fue lo que Dios dijo. Pero la serpiente, siendo astuta, él introdujo o sedujo a la mujer para que hiciera lo contrario a lo que Dios había hecho. Podemos mirar que el enemigo empieza a cambiar la verdad de Dios en una mentira. Le dice una verdad, pero a medias. Y una verdad a media ya no es verdad. Cuando nosotros mentimos o echamos demasiadas mentiras, empezamos a ser esclavizados por el enemigo de nuestras almas. Ese es el punto número uno que el enemigo utiliza para podernos traer en opresión a nosotros mismos. Cuando empezamos a ser esclavizados, empezamos a ser también cegados. ¿Sí me escuchan, hermanos? ¿O utilizo el micrófono? Como dijimos, la esclavitud nos esclaviza primero que nada espiritualmente, nos ciega espiritualmente y empezamos a hacer lo que nosotros no queremos hacer. Aunque después se hace una costumbre y pareciera que lo hacemos con libertad, pero ya el engaño ha entrado en nosotros. Esta es la herramienta principal que el enemigo de nuestras almas utiliza a menudo y diariamente en el mundo, introduciéndose en el mundo religioso, introduciéndose incluso en la iglesia de Dios. El enemigo está dispuesto a hacer todo con tal de engañar al pueblo de Dios. Pero puesto que el Hijo de Dios y al hombre de Dios tiene que estar apercibido en todo tiempo, porque el enemigo, así como fue o dice la Escritura, que es astuto más que todos los hombres. Si usted puede mirar que, como dijimos ahorita, que la astucia del enemigo es el engaño, lo primero que utiliza, porque dice la Escritura que él es el padre de mentira. Dios ha utilizado esta misma herramienta durante mucho tiempo. No sé, no me acomodo yo con micrófono. Y quiero introducirme o entrar poquito a lo que está pasando. En el tiempo de la ley, el enemigo aprovechó ese tiempo de la ley para introducir a los hombres, para seducir a los hombres, irse tras la avaricia de las cosas, permitiendo ciertos ritos que la palabra no decía, cambiando la verdad de Dios en otras cosas. Puesto que en estos tiempos el enemigo se ha venido actualizando también y ha introducido muchas cosas en el mundo para llamar la atención de nosotros los cristianos, o incluso llamar la atención de hombres que son en un alto rango utilizados por Dios. A esto me refiero tanto ministros como obispos. Y muchos de estos hombres han adoptado y han sido seducidos por la voz del enemigo. Como dije, el enemigo se ha venido actualizando, aprovechándose de las herramientas que el mundo ha traído para que el hombre de Dios o los hijos de los hombres de Dios sean atraídos. Una de las cosas principales que yo he podido darme de cuenta en la humanidad, que la tecnología que ahora tenemos
es la causa principal del engaño que el enemigo ha traído a nuestras vidas. ¿A cuánto le gusta la tecnología? Creo que la mayoría de nosotros. Es una herramienta que puede servirnos para muchas cosas, pero también es un arma de doble filo. Jugamos una línea muy delgada en ese punto, donde podemos resbalar y caer en el lazo del enemigo. Al caer en el lazo del enemigo, caemos en el engaño del enemigo. En estos tiempos han salido la manera de cómo juegan los niños. Utilizan las iPads, los teléfonos, y todas estas cosas son herramientas que el enemigo utiliza para él introducirse en la mente y en el corazón de estos pequeños. Me ha tocado mirar muchos videos donde niños están durmiendo y están ellos según siguen jugando. ¿Por qué? Porque ya su mente ha sido atrapada en estas cosas. ¿Y qué es lo que están haciendo estas cosas? Al atrapar al niño o al atrapar la mente de estos pequeños, son expuestos a que el enemigo haga con ellos lo que él quiera. Y esto está pasando enfrente de nuestros propios ojos y no nos damos de cuenta. Años anteriores, yo recuerdo cuando era niño, la manera de que jugábamos era andar aventándonos en el suelo, enterrándonos, que jugábamos trompo con las canicas. Pregúntenle a un niño en estos tiempos qué es jugar con canicas, no sabe. Anteriormente, nuestras madres andaban en la calle buscándonos porque nuestra diversión era diferente. Ahora a los niños les queremos decir, salgan a jugar allá afuera. Los niños ya no quieren salir a jugar allá afuera. Pero esta es táctica del enemigo que ha venido introduciendo día con día, aprovechándose de nuestro propio descuido. Y hay veces que hemos querido ayudar a nuestros hijos a que ellos ya no sean víctimas del enemigo. Pero hay algo peligroso aquí. Hay veces que queremos hacer libre a nuestros hijos, cuando ni nosotros aún hemos sido verdaderamente libres. El mundo religioso también ha adoptado estas prácticas, donde hemos dicho muchas veces que ya no traemos la palabra de Dios para predicar, sino que hemos optado por traer nuestra propia tableta para predicar ahora a través de ella. Muchas personas ahora en estos tiempos ya no buscan la inspiración de Dios para que Dios inspire el mensaje. Con la inteligencia artificial, la misma inteligencia te puede hacer que tú prediques un mensaje, pero mensaje vacío, mensaje que solamente es el hablar. Es un arma de doble filo, porque sí te puede enseñar muchas cosas, pero te va a llevar a ser perezoso. Ya no vas a querer orar a buscar la dirección de Dios. Ya no vas a querer ayunar para que Dios te unja a través y pueda dar un mensaje ungido a través del poder del Espíritu Santo. Y esto se ha introducido también. Estuve mirando que ya se dio el primer servicio cristiano que la predicación la hizo la inteligencia artificial. Dígame usted, ¿a dónde vamos a llegar con este asunto de ¿a dónde vamos a llegar este asunto con acerca de se me fue la palabra, de la tecnología que está avanzando ahorita? Y no nos debe de sorprender, porque la misma Escritura nos dice que al final de los tiempos la ciencia aumentará en gran manera.
En vez de estar alertándonos, tenemos que estar listos, preparándonos para que cuando Cristo venga, nosotros estemos listos para irnos con Él. El mundo religioso o denominacional ha adoptado el agarrar la Escritura y hacerla a su propia conveniencia, haciendo que la misma verdad de Dios se empiece a contradecir, puesto que la Escritura dice que la palabra de Dios es limpia, es pura, no tiene equivocación. En el libro de los Salmos, en el capítulo 12, versículo 6, dice la Escritura: las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificado 7 veces. Imagínense lo puro que es la palabra de Dios, puesto que no puede haber margen de error en ella. Pero muchas de las veces, al introducir enseñanzas astutas por parte del enemigo, lo que vienen a suceder son a provocar a que caiga la Escritura en una contradicción en ella misma, puesto que Dios no se contradice. Lo que pasa es que hay una mala interpretación de las Escrituras. Para poder entender la Escritura tiene que haber que la Escritura sea dividida correctamente. Porque si no, caemos en el lazo del enemigo a hacer una propia interpretación personal, y es donde el enemigo aprovecha. Hay algo que Dios no puede hacer. ¿Cuántos sabían eso? Y aquí es donde dice, donde muchos se pueden contradecir. Porque la Escritura dice que Dios, para Dios, no hay nada imposible, ¿correcto? Dios todo lo puede hacer. ¿Hay alguna cosa difícil? Miramos la Escritura que en Lucas capítulo 1, versículo 37. Aquí el ángel hablando. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Mateo capítulo 19, versículo 26. Dice la Escritura, si no sé si el hermano lo tiene ya listo. Salud. Lucas capítulo 19, versículo 26, dice la Escritura, estas son las palabras de Jesús. Y mirándolos Jesús les dijo: para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. ¿Qué nos dice estas Escrituras? Que Dios todo lo puede hacer. Pero ahora, cuando venimos y decimos que hay algo que Dios no puede hacer, es una cosa. Y vamos a ir a la Escritura que se encuentra en Tito capítulo 1, versículo 2. Bueno, yo no la busco. Dice: para que la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los siglos, antes de los tiempos de los siglos. Fíjese lo que dice la Escritura, que Dios, la cual Dios no puede mentir. Eso es lo que Dios no puede hacer: mentir, contradecirse, porque si contradice, Dios estaría mintiendo. Ahora, el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 18,
dice la Escritura, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo los que nos acogemos atrapados de la esperanza propuesta. Pero dice la Escritura que es imposible que Dios mienta. Pareciera que la Escritura se está contradiciendo, pareciera que dice una cosa, pareciera que dice otra, pero no. Si la dividimos correctamente, Dios no puede mentir y para Dios nada es imposible. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer todo lo que es verdad, pero menos mentir, porque Dios no cambia, Dios no se inmuta, Él es verdadero, Él es fiel, Él es el único que puede ayudarnos. Como Dios no miente, ni se contradice, entonces en Él no hay mentira. Como dijimos hace un rato, el engaño nos hace esclavos. Muchas personas, con tal de ocultar la avaricia, empiezan a torcer las mismas Escrituras, a ser esclavos de Satanás. Para ser libres, solamente hay una manera de ser libres. Y solamente es conociendo al único y verdadero Hijo de Dios, a Jesucristo. San Juan capítulo 8 versículo 36 dice: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para modo de ser libres solamente necesitamos una cosa. Necesitamos a Jesús. Y que nos haga libres verdaderamente. ¿Cuántas veces le hemos dicho yo soy libre? ¿Cuántas veces hemos dicho yo soy libre? Pero realmente no somos libres. El que es libre ya no peca. El que es libre ya no critica. El que es libre no hace sección de personas. El que es libre hace lo que Dios le agrada. El que es libre busca no su propia conveniencia, sino busca hacer la voluntad de Dios. Esto es estar libre. Verdaderamente somos libres. Viene algo más interesante. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Como dijimos que no iba a predicar mucho, no sé ni cuánto tiempo llevo. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. El ser preso quiere decir que estamos atados otra vez. Cristo nos libertó, pero no para que hagamos lo que nosotros queramos, sino para que hagamos la voluntad de Dios, para que fuéramos reconciliados con Dios. En el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto es lo que dice de ser libre. Pero hermanos, el enemigo de nuestras almas nos quiere tener prisioneros, nos quiere tener la mente cauterizada de sus propios deseos de Él. Necesitamos a Cristo para que Él nos liberte. Hay una cosa especial. La mente del hombre
tiene que ser también liberada. Porque si se libera la mente, también se le puede liberar el corazón. Tenemos que tener el entendimiento en nuestra mente lo que vamos a hacer y ponerla en nuestro corazón. Como mencionamos acerca de la tecnología y los daños que pueden llevar, necesitamos a Cristo para que Él nos libere también de esta parte. Yo me he puesto mucho a pensar y a mirar en las cosas que están sucediendo. Y me he puesto a pensar yo, verdaderamente, ¿yo soy libre? Porque yo no me quiero mirar atrapado en el lazo del enemigo. Pero verdaderamente, ¿yo soy libre? ¿O aún no he conocido verdaderamente al libertador? Job, dice la Escritura, que era un hombre perfecto delante de Dios. Que él conocía las cosas que Dios le agradaban. Así dice la Escritura, ¿verdad, pastor? Pero miren lo que pasó al final de las cosas. Job capítulo 42, versículo del 1 al 5. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Son las palabras de Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Bien lo que dice Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiso decir Job aquí? Lo que mis padres me enseñaron, lo que mis padres me dijeron, que había que hacer sacrificios y que había que estar delante de tu presencia y orar a ti. Esto es lo que yo sabía, esto es lo que yo denunciaba, pero al final de las cosas no te conocía. Pero esto que me ha sucedido, ahora entiendo, ahora veo que tú eres real. Ahora sé que ya te conozco porque tú eres verdadero, que tú verdaderamente libertas. Esto es lo que Job dijo. Hemos conocido a Cristo, o aún nos falta por conocer. Esto es a discreción de cada quien. Pero hay algo interesante. Tenemos que ser primeramente nosotros libres para poder ayudar a libertar a los demás. Porque si no soy libre, ¿cómo puedo yo, estando encadenado, ir a desencadenar a alguien más? Es imposible. Necesito ser libertado yo primero para poder ir con los demás a libertar. Y no porque yo lo voy a hacer, Cristo es el que lo hace. Pero tenemos que ser verdaderamente libres para poder libertar. Póngase de pie, hermanos. Dijimos que no vamos a predicar mucho. Voy a decir algo que tal vez va a ser fuerte, pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. San Juan, capítulo 8, versículo 44 dice, Jesús hablando, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La Escritura es clara. Necesitamos ser libertados por Cristo, porque si no
nos vamos a mantener en el yugo del enemigo. El Hijo de Dios permanecerá para siempre, pero el hijo del enemigo será echado fuera. Mire lo que dice la Escritura, y con esto los dejo. Versículo 30 del mismo Juan capítulo 8, versículo 32 al versículo 36 dice: conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Respondíanle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Esto queda a discreción de cada quien, si queremos ser verdaderamente libres o queremos seguir siendo oprimidos por el adversario. Recuerde, el hacer lo que nosotros queramos no es porque somos libres, sino porque el enemigo influye en nosotros a hacer lo que él quiere. Pero cuando somos libres, el que influye a hacer el bien es Jesucristo. Así dejo al pastor para que él haga el llamamiento. Dios le bendiga, hermano.